Francisco, antes que nada, me da mucho gusto saludarte y estar con ustedes y con tu auditorio. Mira, nosotros hemos trabajado durante muchísimos años con la discriminación. De hecho, tenemos una encuesta que es incluso más grande que la de Nadis, y que además está más extendida en tiempo. Pero lo que nosotros notamos, y también nota la de Nadis, a esta encuesta la pueden ver en línea en el meet.org.mx, en la encuesta de discriminación. Lo que nos sí notamos es que durante estos últimos años ha habido un crecimiento en la discriminación en el país. Y de hecho, ustedes lo muestran ahí como las 5 entidades más importantes en términos de lo negativo, o sea, que se sienten más discriminadas, pero hay algunas entidades que, por ejemplo, han avanzado en positivo, ¿no? Colima es una de ellas. Y hay otras donde es preocupante o alarmante el porcentaje de lo que creció, por ejemplo, Querétaro o incluso San Luis Potosí. Entonces, lo que nos hace notar esta encuesta, en muchos sentidos, es que el avance que habíamos tenido durante 2005, 2010, 2017, porque esa encuesta se tardó 7 años en lugar de 5, y 2022, que otra vez volvió a los 5 años, se vino un poco hacia atrás. Es decir, lo mucho que estuvimos trabajando con la discriminación, en el sentido de irlo desnaturalizando, durante la pandemia y durante estos años que las dinámicas sociales han estado cambiando, hemos regresionado. Y eso es preocupante, pero también es un campo de oportunidad. ¿Por qué? Porque la discriminación en muchos sentidos lo que hace es que distingue, devalúa y después violenta. Entonces, el campo de acción que tenemos ahora es detener esas violencias y regresar nuevamente a pensar en qué vamos a hacer para que estas distinciones que suceden normalmente en la sociedad no se vuelvan un campo fértil para negación de derechos, sino que desde la diversidad que nos constituye como mexicanos, porque México es un país megadiverso, es un rompecabezas de diversidad, encontremos maneras de dialogar, encontremos maneras de entender esas diversidades. Eh, ha habido ejemplos positivos, ¿no? O sea, por ejemplo, la discriminación hacia las personas adultas mayores cada vez es menor. Sí es cierto que sigue existiendo, pero ha ido en decremento. En nuestra lectura de la encuesta, la discriminación hacia la población indígena, de hecho, disminuye un poquito. Eso ustedes lo pueden encontrar la gráfica 25 de esta encuesta, y disminuye del 32.9 en el 2017 al 28.6. Es decir, si hay un porcentaje relevante de disminución, entonces quiere decir que también ahí estamos trabajando bien. Pero algo que llama mucho la atención por la forma en la cual se hicieron estas preguntas y por la forma en la cual está diseñada, es que en muchísimos sentidos, el como me ven, me tratan, que es una frase antiquísima en México, sigue siendo algo real. Las personas afrodescendientes, las personas indígenas, refieren antes que por ser afrodescendientes o antes que por ser indígenas, que las discriminan por cómo se ven. Claro. Y esto tiene que ver con el pigmento, generalmente, pero también con que escudándose en el cómo te ves, no por ser indígena ni por ser afrodescendiente, porque eso ya lo empezamos a poner un detenteo, a quebrar, que no puedes discriminar por eso, que Sí. te discriminen por otras cosas, además de por ser indígena. Oye, Adán, a ver, dime una cosa, ¿por qué se da la discriminación en México y por qué mayoritariamente no la aceptamos? Hemos naturalizado la discriminación, Paco. ¿A qué me refiero con eso? Viene una estructura antiquísima que tiene que ver particularmente con la colonia y el sistema de castas que todos conocemos. Hemos visto muchas veces esa ilustración en el Museo de Historia Natural de Chapultepec, donde está una gradación por tonos de piel, ¿no? Españoles y criollos, el origen español o el origen hispano, y después las castas, los mestizos, los mulatos y otros. Con la independencia eso cambia y se supone que se elimina, pero, pero en muchos sentidos continúa. Y hoy está basado en dos cuestiones. En qué tan blanco eres, por así decirlo, o qué tan rico eres. Es decir, por pigmento o por estatus socioeconómico es por lo que eres discriminado. Entonces, muchas veces se asocia el cómo te ves a tu bienestar o a tu ingreso socioeconómico o a tu origen. Ajá, Entonces, es una cultura que sigue ahí naturalmente enraizada, sí. y entonces, por ejemplo, lo que el museo hace es que desnaturaliza eso, te hace cuestionarte cómo vemos al otro. ¿Hay alguna diferencia? Porque van dos momentos en que has hablado de racismo, déjame decirlo. ¿Hay una diferencia entre racismo y discriminación? Sí, la discriminación es mucho más amplia. Por ejemplo, puedes discriminar
a una persona porque es mujer, puedes discriminar a una persona porque pertenece a la población de la diversidad sexual, puedes discriminar a una persona por cómo se viste, o por el peso, o por cómo actúa, porque tiene una discapacidad. El racismo se enfoca más en una cuestión de pigmentación, en una cuestión de descripción cultural, en una cuestión de lengua. Eh, las razas para el Museo de Memoria y Tolerancia no existen como tales, no es una cuestión biológica, pero hay una racialización, y esta racialización lo que hace es que te pone como una etiqueta hacia la otra persona, ¿no? La persona negra, la persona indígena, y Chaparro, entonces gordo, flaco, alto, bajo. en términos de racismo son estas categorías, y en términos de, por ejemplo, cómo te ves, el tatuado, el gordo, el feo, el negro, ¿no? Todas esas categorías se movilizan para molestar a la otra persona, para disminuir ese grupo. Y entonces la estructura también lo que hace es que le va negando derechos a esas personas que tienen esas etiquetas, algo que no deberíamos hacer, ¿no? O sea, nosotros peleamos mucho contra las etiquetas, peleamos por ver al otro como un ser humano, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, igual en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón, los seres humanos tenemos el deber de comportarnos fraternal y sororamente los unos con los otros. Ahora, se ha trabajado mucho, esa es mi visión, Adán, no sé si tú nos puedas ayudar, pero bueno, yo he visto, yo he sentido, yo veo, valga el término, que en México se ha trabajado mucho en términos de leyes, incluyendo la constitución política que habla vamos, que protege y evita o busca evitar la discriminación. Hay leyes incluso para federales, estatales, pero no se ha logrado cambiar la mentalidad del mexicano. Francisco, le estás dando al clavo con eso, ¿no? Por ejemplo, en el 2019 apenas se logró que la población afrodescendiente fuera reconocida como una de las raíces de México, pero durante más de 500 años que comenzó el proceso de esclavización de esas personas, fueron vistos de manera inferior. Entonces, ¿cómo destruyes 500 años de historia? ¿Cómo socialmente cambias ese chip? Es difícil, es muy complicado. Entonces, por eso necesitamos entidades educativas como el museo, como CONAPRED, como COPRED y las propias entidades estatales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que nos puedan ayudar o de alguna manera como poner el dedo en la herida. Y también algo muy importante de estas encuestas es que lo que no se mide no se puede cambiar. Claro. O sea, las encuestas del 2005 a la encuesta del 2022 lo que te muestran es cambios y dinámicas societales, y también lo que estamos haciendo es que le estamos poniendo de alguna manera qué está pasando, qué ha cambiado, dónde ha cambiado. Por ejemplo, nosotros podemos situar estos cambios negativos en los cambios sociales derivados de la pandemia, ¿no? A lo mejor fallamos en eso, pero lo que se ve es un retroceso en algunos lugares y en algunos sentidos y contra algunas poblaciones. Pero entonces sabemos hacia dónde tenemos que enfocar los cañones, ¿no? Hacia dónde tenemos que enfocar los esfuerzos. Y, o sea, yo regreso a esto que tú me dijiste, lo que te digo que le pones el dedo en la llaga es cambiar socialmente a través de la educación la noción que tenemos de que discriminar es normal o es natural. Incluso dejar de hacer bromas lesivas contra las personas, dejar de utilizar etiquetas lesivas contra las personas. Este grito de los estadios, ¿no? Es un grito exacto, que es en cuanto a la diversidad sexual. Hay que erradicarlo. Sí, que bueno, ahí déjame decirlo, y no lo defiendo para nada, pero fue, vamos, nació sin esa etiqueta, sino con otro sentido. Pero bueno, a ver, hace un momento te preguntaba, Dan, y esto es por último, porque el tiempo se nos viene encima, te decía, ¿por qué no lo aceptamos? Y sí, en cambio, nos molesta, nos incomoda, nos pone hartos lo que pasó hoy, lo que vimos hoy en los videos en redes sociales, cuando este sujeto, este extranjero, humilla, discrimina, agrede a un niño allá en Quintana Roo, nos molesta, aun cuando no aceptamos que somos discriminatorios de manera natural. Yo creo que la discriminación es algo contra lo que se puede educar en contra. Además, también creo que en el caso de los niños han sido los grandes discriminados y los grandes vulnerados en muchos momentos y en muchos lugares de la historia. Creo que en muchos sentidos los niños deben de ser protegidos y que en ese proteger hay que tener en cuenta que tampoco por proteger a alguien hay que lastimar a otro. No hay necesidad ni de venganza, de violencia extra, más que la detención del daño y la reparación del mismo.
Entonces, de alguna forma, lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo siento es, tenemos que desnaturalizar y desnormalizar la discriminación, y en ese camino lo que vamos a encontrar es la justicia. Y la justicia lo que hace es que la convivencia sea más sana y más amable y más humana. Todo un tema que hay que trabajar al 100% los mexicanos. Adán García, te agradezco muchísimo estos minutos para Mega Noticias. Francisco Ramírez, muchas gracias a ti por tu atención, por tu tiempo, por tu cariño y porque nos dejas hablar de este tema tan importante con toda tu audiencia. Claro que sí. Muchísimas gracias, Adán García, director académico del Museo de Memoria y Tolerancia. 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga.